Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista después de un tiempo para el reportero de historia en nuestra sección ¿Cómo lo hizo? En esta oportunidad vamos a movernos un poco en cuanto a las novedades literarias novedades bibliográficas con respecto a temas de historia, ciencias sociales, sino que vamos a explorar temas históricos, pero a partir de la obra literaria de un autor del Entresiglos peruanos, Jorge Miota. Acá está, este es el libro del cual vamos a hablar hoy día, Jorge Miota, al rescate de un autor del Entre Siglos peruanos. Este libro es un rescate editorial publicado por el Lamparero Alucinado de Ediciones y que viene con un estudio preliminar de Lucía Gómez. Vamos a hablar en esta oportunidad con una de las editoras de esta editorial, del Lamparero Alucinado, Carmen Álvarez, para conversar justamente a propósito de este libro y, bueno, de qué podemos sacar a partir de la lectura de estos cuentos, crónicas y traducciones. Entonces, sin más dilación, pasamos a invitar, ¿no?, a Carmen. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, excelente, sí. Listo. A ver, empecemos entonces. Muchas gracias más bien por invitarme al espacio, el reportero de la historia. Lamentablemente no pudo estar Lucía Gómez, que fue quien hizo, como has mencionado bien, el estudio preliminar, pero espero poder resolver las dudas y también poder hablar de temas que a lo mejor en las presentaciones que hemos hecho, porque hemos hecho varias presenciales, no hemos podido conversar, ¿no? Y profundizar en algunos temas y, por supuesto, pues invitar después de esta conversatoria a que las personas, si desean adquirir el libro, nos comenten. Pero nada, ahí empezamos. Sí, justo vamos a tener tiempo para poder hablar de varios aspectos de este libro que resultan realmente interesantes. Bueno, antes de iniciar la entrevista, vamos a presentar brevemente quién fue Jorge Miota. Jorge Miota fue un cronista, cuentista, traductor peruano de formación autodidacta, nacido en Apurímac, ¿no?, y falleció en Buenos Aires. Este autor fue influido, pues, tiene una influencia francesa muy fuerte, de la cual vamos a conversar, influencia de Balzac, de Maupassant, de Zola, de Huysmans y de Poe, bueno, inglés también. Publicó exclusivamente en revistas y periódicos y fue reconocido, ¿no?, en su tiempo por críticos literarios como Luis Alberto Sánchez y Alberto Escobar, ¿no? Entonces vamos un poco a hablar acerca de este libro. Y bueno, para presentar a nuestra invitada, Carmen Álvarez es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es maestrante en la UNIR, en Humanidades Digitales, presidente de la red literaria y una de las directoras de El Lamparero Alucinado Ediciones, donde justamente se ha publicado este rescate editorial acerca de la obra recopilada de Jorge Miota. Entonces, bueno, me gustaría comenzar preguntando quién fue Jorge Miota, o sea, cómo así les llamó la atención a ustedes este autor como para recopilar no solo su obra cuentística, ¿no?, que quizás se conoce más, sino también las crónicas y traducciones que él, bueno, escribió. Bien, gracias Luis por la presentación y bueno, empezando por la pregunta, en realidad este proyecto, este libro y bueno, el autor yo tampoco lo conocía ni en pregrado, pese a que estudié literatura, igual mi socia, bueno, Alejandra Monterroso, y fue gracias a Lucía Gómez, que ella es de San Marcos, estudió parte del pregrado ahí, y fue gracias a un curso que ella tuvo con el profesor Johnny Pacheco, donde abordaban el tema del siglo XIX, o sea, del periodo del entresiglo, o el periodo, pues digamos, siempre hay como en literatura pues cursos, entonces uno de los cursos era justamente abordar esos periodos y justamente estaba el nombre de Miota. Entonces ella lo escogió como un trabajo, pero al final resultó ser su trabajo de licenciatura, que posiblemente ya lo vamos a ver próximamente, pero con eso hizo su tesis de bachiller, por ejemplo, para tener, ¿no?, el título, el grado o el título allá en San Marcos. Entonces, a partir de ella, de ese trabajo que ella realiza, nosotras nos enteramos, se pone en contacto con nosotras y entablamos diálogo, y como Lucía es parte de la red literaria peruana, pues ahí estuvimos estableciendo pues un diálogo, ¿no?, para concretar este trabajo que ella hizo desde su tesis de bachiller sobre Jorge Miota, y ya cuando escuchamos un poco mejor de qué es lo que se trataba, o sea, quién era Miota, nos sorprendimos mucho porque, como sabes, en literatura al menos siempre en la carrera impera, o cuando un profesor dicta clases, en la malla curricular, salen siempre nombres canónicos, o sea, el canon literario como tal, de nombres bien conocidos, pero a los escritores, por ejemplo, Miota es un autor que nació obviamente en Apurímac, es un autor de región, no salen muchos nombres, uno, de regiones, y dos, autores que no son tan conocidos, que son muy poco estudiados, y ahí va el trabajo de Lucía, que era un trabajo de rescate,
estudio también, porque ella investiga en su tesis, y acá en el libro, en el estudio que acá tenemos, también ella investiga, pues, en el prólogo, en el estudio preliminar, ella habla de Nyota, contextualiza quién es Nyota, por qué es la importancia de él, pero me resultó un caso muy interesante porque yo al menos no lo escuché en la vida real. O sea, en ese curso que tuve, que también lo tuvieron en San Marcos, seguramente en Católica también lo tendrá, al menos yo, o sea, cuando me dieron opciones para escoger, yo no había escuchado nada de Nyota, y si no hubiera sido por ella, a lo mejor pasaba desapercibido, ¿no? Si bien se han hecho estudios, se han hecho por ahí, Lucía lo menciona brevemente, pero también se han hecho estudios, pero desde, por ejemplo, desde el lado, pues, de los cuentos, un poco de los cuentos, también muy poquito de las crónicas, y ha habido una antología, es más, de Willy Pinto, que hace sobre, es un primer acercamiento que él hace sobre Nyota, que hace un estudio, pero al mismo tiempo hace una antología, que es algo muy, muy, muy somero, porque lo hemos revisado. No hay tantos estudios, habrá 4 o 5 estudios, ¿no? Y no hay más, y ni siquiera están en una revista indexada, solamente la traducción que hizo Jorge Nyota, que está por ahí indexada en la revista de la Academia Peruana de la Lengua, que lo hizo Uises, si no me equivoco, el investigador de la PUC. Nada más, o sea, no hay mayor referencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llamó la atención, y por eso en el libro, justamente en este libro de acá, quisimos redescubrir quién es Nyota, ¿no? Tanto desde lo que hace Lucía, el estudio que lo habrás leído y que también está acá, pero también tanto en su obra, ¿no? Su obra, como has mencionado, son crónicas, son cuentos, y también es traductor. Entonces, en este libro tratamos de abordar todo lo que ha hecho Nyota, todo, y reconstruir su figura, ¿no? Como autor, como un autor que ha pasado desapercibido en su tiempo, dicho sea de paso, ¿no? O sea, con sus contemporáneos como Abraham Valdelomar, que también lo conocía, ¿no? Como Chocano, que también era súper conocido como poeta, pues Nyota pasó desapercibido. Hay muchas teorías, podemos lanzar hipótesis, pero su obra ha estado dispersa y no ha sido recopilada hasta después de muchos años después, ¿no? Ya había fallecido, es más, ni siquiera pudo ver a la luz un trabajo así, un trabajo como el de Willy Pinto, ¿no? Que es el que está un poquito más atrás que nosotros, ¿no? Pero sí. Bueno, me interesa preguntarte un poco acerca de cómo fue ese proceso de también recopilar la obra, o sea, porque claro, él escribe en periódicos, en revistas, entonces, ¿qué tan difícil o cómo fue su proceso de búsqueda, de recopilación, pero también quizás de edición de algunos de los cuentos, ¿no? Imagino que algunos de las revistas pues no están en el estado ideal, habían problemas de tipografía. ¿Cómo hicieron para poder también solucionar ese tipo de dificultades o alcances que tuvieron? Bueno, nos basamos en primer lugar para hacer esta búsqueda, y Lucía nos apoyó, y al igual le contamos con un equipo que nos apoyó. En primer lugar, usamos como referencia el trabajo de Willy Pinto, la antología, porque él recuerda que hizo una investigación bien somera, pero también hizo una antología, y a partir de las crónicas y cuentos que él pudo recopilar, decidimos expandir eso por otros estudios que vimos, que mencionaban a Nyota. Entonces ahí hicimos el trabajo de lo que es buscar en bibliotecas. Buscamos en la BNP, en la Biblioteca Central, en la Biblioteca Pedro Zulle, incluso un poco en la Biblioteca de la CUP, también por ahí nos aproximamos. Pero igual, como en ese periodo, o sea, cuando buscamos las crónicas en los cuentos que faltaban, y que eran varias, tenemos un Excel como de 40 crónicas y cuentos que faltaban, o sea, que en el libro de Willy Pinto no estaba completo, o sea, totalmente, o sea, faltaba cosas. Entonces nosotros dijimos, no, hay que buscar otra vez. Entonces lo que hicimos fue buscar en la BNP, pero en ese periodo, en enero, estaba El Comercio, el periódico donde más publica Nyota, que son sus cuentos, sus crónicas, ahí en el índice está, que es donde más publica, fue en El Comercio. Justamente estaba en temporada de que no había, o sea, estaba en temporada de, ¿cómo se le dice cuando hacen tratamiento? Bueno, estaban haciendo tratamiento al comercio, y no se podía acceder a ningún periódico. Entonces tuvimos que buscar en otras bibliotecas, como el Banco Central de Reserva, que recomiendo mucho si es que alguno de ustedes quiere buscar por ahí, no sé, algún cuento de algún escritor, alguna crónica, no sé. Tienen todo completo del Comercio, de la Biblioteca Central de Reserva, y es gratuita, ¿no? Entonces eso nos ayudó bastante. Después la Biblioteca Pedro Zulle, pero incluso cuando uno busca, ya encuentras el texto, ¿no? Encuentras la crónica, pero adivina qué pasa. Muchas veces los periódicos no están bien tratados. O sea, están ya sea con una hoja rota, ya sea que están bien maltratados, están apolillados, están unguiados. Entonces, cuando uno toma foto, te dificulta mucho. Y eso nos pasó con la edición ya propiamente, y con la transcripción, porque a veces no se podía ver bien algunas palabras. O sea, y teníamos que a veces interpretar o sobreinterpretar. Incluso en algún cuento que por ahí hay en este libro, pusimos un pie de página donde nosotras dijimos que que si no se entiende el texto es porque justamente cuando quisimos hacer esa labor no se veía bien la foto, y tuvimos que ponerlo, ¿no? Porque la idea no es nosotras poner palabras o ahí
sobreinterpretar lo que quiso decir el escritor, sino ser honestos, ¿no? y decir que el material que habíamos hallado pues no estaba en buen estado, ¿no? Que eso es lo que suele pasar, creo yo, no solo con Miota, sino en general con varios escritores, que cuando sus obras están en periódicos, en revistas y sobre todo más allá de 1900, ponte anterior a 1900, porque Miota publicó pues entre 1890, 1899 hasta 1910. Entonces es un periodo de tiempo muy poco, pero me imagino que anterior a él también habrán dificultades con otros escritores que solamente han publicado en periódicos o han publicado en revistas, ¿no? O sea, nos da a pensar un poco en cómo está el material, o sea, cómo guardamos un patrimonio histórico, cómo guardamos eso, que lamentablemente a veces no está en muy buen estado. Entonces, eso fue uno de los desafíos, la transcripción, el material, ¿no? La búsqueda, que también nos apoyó varios compañeros, y ahí los mencionamos también en la hoja de créditos, o sea, no fue un trabajo de las tres, sino fue un trabajo de más personas que se fueron sumando, y ya después en el proceso de edición, además del desafío que fue para nosotras, el proceso de transcribir, sobre todo cuando no encontramos completo varias crónicas, aparte de ese proceso que lo solucionamos con pie de páginas, fue pues algunas palabras que se usan de la época y que tuvimos que poner pie de páginas porque la idea no es cambiar, sino es preservar el estilo de la obra de Miota. Lo que se hizo fue una corrección más bien ortotipográfica, o sea, cambiar las palabras pues que estaban mal escritas, ¿no? Cambiarle un lenguaje más actualizado, pero siempre respetando el estilo del autor. Los adjetivos, por ejemplo, suelo utilizar un montón de adjetivos, a veces las frases, digamos que el orden semántico de las palabras pues no empieza con sujeto predicado, sino termina al revés. Entonces, todas esas características del escritor, como tal, o sea, como están ahí en las revistas, en los periódicos, lo mantuvimos, porque no quisimos cambiar para nada, solamente que la lectura sea un poquito más amena, ¿no? De lo que ya es complejo a veces leer a Miota, en alguna de sus crónicas, en alguno de sus cuentos, por cómo describe la ciudad, por cómo describe cada situación, ¿no? En vez de poder decir en una palabra, en una frase, pues se pasa como 5 o 6 líneas hablándote de lo mismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con el periodo, que ya vamos a hablar un poco de eso. Pero nada, quisimos preservar ese estilo, entonces eso fue el proceso de edición, fue, ya sabes, ordenar todo lo que tiene que ver con las crónicas, cada crónica, cada cuento tiene la fecha, ¿no? Acá está la fecha, tiene el título, y hay cuentos y crónicas repetidas, ¿no? O sea, que utilizó la misma crónica, el mismo cuento, para publicar en El Comercio y para publicar en la revista Actualidades, si no me equivoco, también, o sea, claro, Actualidades, o sea, es el mismo texto, pero con cambio de título. Entonces, también nos dimos cuenta de eso, en diferentes fechas también nos dimos cuenta de eso, tenemos hipótesis, pero nos pareció interesante y eso también lo acotamos en nuestra nota de edición. El libro tiene una nota donde señalamos esto que te estoy mencionando, pero fue un trabajo también de mucho tiempo, te diré. Fue un trabajo en equipo, pero fue un trabajo que de tomarnos, pensamos que nos iba a tomar 2 meses, nos tomó como 5 meses, que sea completo, porque en realidad siempre faltaba una crónica, siempre faltaba un cuento, no que falta una traducción, no que hay que buscar en tal sitio. Entonces, sí fue un proceso que se alargó más de lo que nosotros queríamos en el proceso de edición, transcripción y también de buscar. Pero al final creo que quisimos hacer lo más completo que pudimos. Entonces, ese más o menos fue el proceso que ahí lo describo también. Muchas gracias por la respuesta, porque claro, esto nos da pie también a reflexionar acerca de la situación del archivo, bueno, de los archivos, de los repositorios hemerográficos, pero también acerca de los retos de justamente pensar autores quizás, claro, no más contemporáneos, quizás de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Bueno, esos también tienen sus propios retos, ¿no? Con respecto al rescate editorial de algunos de ellos. Pero, por ejemplo, específicamente del contexto, digamos, de entre siglos, cuando yo leía el estudio preliminar, leí el título, del entre siglos. O sea, yo cuando, digamos, lo pienso más como siglo XIX, siglo XX, pero no sé si hablar del entre siglos peruanos también, digamos, a nivel de la academia tiene una concepción particular, y en todo caso, si nos pudieras también, aprovechando esta definición del entre siglos, contextualizarnos cuál es el estado del campo literario peruano de finales del 19, inicios del 20, es decir, además de Miota, mencionaste a Abraham Valdelomar, pero ¿qué otros autores habían? ¿Cómo se ganaban la vida? O sea, por ahí intuyo que el periodismo es una de las formas de vivir, y de qué manera también estos autores están relacionando con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Con los cambios tecnológicos, con los cambios sociales, las migraciones que están llegando. No sé si podrías comentarnos un poco acerca de esto.
Sí, justamente cuando le preguntamos a Lucía, ¿por qué no ponerle, por ejemplo, finales del siglo XIX, principios? O sea, en vez de, ¿por qué ese término? Porque ella misma lo acuñó en el proyecto cuando postulamos y también lo menciono un poco porque estoy revisando su estudio, pero ella se basa en lo que mencionaba Elena Grau Llevería con entre siglos, o sea, no ponerlos juntos, sino separados. O sea, y nosotras pensábamos en un principio que ¿por qué los separas? ¿No? ¿Por qué no juntos? ¿No? Entre siglos, como sale en la raya, y dice, no, por el concepto que tiene Grau Llevería, y que también ahí lo menciona Ainay Morales Pino, que también lo lleva, y que más adelante también lo van a señalar quizás uno que otro teórico, y era porque era un periodo, se supone, de transición, de tránsito hacia otro periodo, pues desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entonces, por ahí, por ese lado, es el periodo de entre siglos, pero ese no es un periodo solamente estético, o sea, no solamente es un periodo de cambio de forma, sino también es un replanteamiento cultural, no es un cambio de paradigma. Estamos hablando ya en ese periodo del modernismo, que aparece tanto como una corriente literaria, como tal, como influencia, pero también aparece como un cambio y un periodo cultural, ¿no? Ya con estos cambios que se suscitan, pues digamos que, ahí menciona a varios teóricos, pero me llamó la atención que mencionara, por ejemplo, Julio Ramos, ¿no? Con el periodo del modernismo, ¿no? Que también está por ahí en Desencuentros de la Modernidad, donde, claro, no solamente es un movimiento estético y literario, sino también es un fenómeno complejo, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, digamos que los escritores de esos periodos como Abraham Valelomar, por ejemplo, Clemente Palma incluso también puede ingresar por ahí, José Santos Chocano, ¿no? Que son contemporáneos a Miota, hay otros nombres, Angélica Palma también se me ocurre, por ejemplo, que también puede estar ahí, y así con otras escritoras y escritores peruanos de ese periodo. Siento que, como tú dices, la manera que ellos tenían para sobrevivir en este cambio de paradigma, y también obviamente que hay que señalar que está la burguesía, por ejemplo, ya está el tránsito hacia el periodo, pues ya no estamos en un periodo pues donde es el feudalismo, ni tampoco estamos en un periodo pues de netamente pues el cambio de gobiernos, o sea, cambio de gobierno me refiero a monarquía, sino ya estamos en otro tipo de periodo más allá del republicano. Entonces pensemos también en que estamos en un periodo que está en tránsito a la burguesía, o que ya está la burguesía, porque ya con la revolución ya llegó. Entonces estamos en un periodo donde también la máquina, el tema de ya la máquina a vapor, ¿no? Todo el tema de la máquina, y que también se hace más presente sobre todo en Europa, pero acá también con el tema del ferrocarril, por ejemplo, el tema de los cines, ¿no? Que eso, por ejemplo, lo menciona la Lastenia de Rivas, que también es otra escritora que también puede considerarse, porque siento que en Miota, y así como los escritores, también hay presencia de esa máquina, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que mencionaba del modernismo y todo eso, en cuanto a la manera de cómo ellos sobrevivían en ese periodo, sí, se desempeñaban mayormente como periodista. Abraham Valelomar fue periodista, Miota también fue periodista, ¿no? Y hacían trabajos dentro del periódico, dentro de la prensa. Ahora que tenemos en internet, pues digamos que es más fácil para nosotros escribir en blogs, escribir en redes sociales. Ellos lo hacían en periódicos, ¿no? Escribían su manera de pensar, sus crónicas, y también publicaban sus cuentos en varias revistas, y sobre todo eran conocidos, o sea, eran amigos, se conocían, y eso me llama la atención, porque, bueno, en el caso de Miota, en particular en él, si bien no le dedica sus crónicas o cuentos, como mayoría de escritores sí lo hace, hay escritores que, por ejemplo, como José Santos Chocano, que le dedica un poema a Miota, o sea, que lo conocía, aunque sea se conocía, y quizás los invitaban a participar de sus periódicos, de sus revistas. Y en el caso de Abraham Valelomar, su relación es un poco más estrecha, porque él, por ejemplo, en la portada que tenemos del libro, igual por ahí lo pueden ver en estas redes, la caricatura que está acá de un cronista paseante la hizo pues Abraham Valelomar, ¿no? Se la hizo a Miota, porque es Miota en sí. Entonces eso también en la carátula quisimos ponernos. Sale en un periódico, me parece, no, en un periódico no, sale en una revista, no recuerdo el nombre, pero lo había hallado Lucía y nos comentó, chicas, Miota, Abraham Valelomar le hizo una caricatura a Jorge Miota, ¿no? Que Abraham Valelomar, además de ser escritor, de ser toda una figura, también era caricaturista, o sea, también supongo que también se desempeñaba en eso, ¿no? Entonces, Miota fue un autor muy polifacético, ¿no? Fue cuentista, fue cronista, fue traductor, dicho sea de paso, pero como tú dices, todo de manera autodidacta, pero sí siento que la labor del intelectual, del escritor, por así decirlo, todavía recién se estaba construyendo, no se estaba cimentando, porque si no, Miota, por ejemplo, hubiera ya tenido un libro completo, ¿no? Y no lo tuvo, como por ejemplo lo tuvo más adelante, hablando del periodo, ¿no? Y todo lo demás. Otros escritores sí tuvieron sus obras completas, o sí llegaron a publicar un libro, aunque sea, pero Miota no llegó a ese tipo, ¿no? O sea, de reunir sus cuentos, sus obras y no publicarlo, ¿no?
menciona el caso de la Seña Larriba, ¿no? Que ella fue más adelante una de las primeras mujeres, o fue la primera mujer en ese periodo también de publicar su cuento, de publicar todos sus cuentos en un solo libro. Y ahí está, o sea, y lo publica así. Y claro, fue gracias al financiamiento del Estado, de la Marina de Guerra que tuvo en ese tiempo, pero Miota a lo mejor no tuvo esa facilidad, ¿no? Porque dicho sea de paso, vivió, o sea, si bien nació acá, nació en Apurímac, pues falleció en Argentina, que por ahí también hay varias hipótesis podemos armar de cómo no vivió acá, pero fue allá. Pero es interesante cómo los escritores recién empezaban a construir y cómo también es importante ver la figura del autor, ¿no? Ver la figura del escritor, tanto como a nivel estético, tanto como a nivel de, oye, estoy creando cuentos, estoy creando también por ahí quizás cuentos, estoy siendo traductor, pero al mismo tiempo también tengo una labor como intelectual, ¿no? En muchos casos hacían eso justamente, ¿no? Tenían sus crónicas, tenían sus columnas, ¿no? De opinión, donde opinaban, y no solamente publicaban cuentos, ¿no? No solamente publicaban incluso novelas por partes, ¿no? Novelas de folletín, o sea, por entregas, ¿no? Que también él tiene, por ejemplo, ¿no? Él tiene como cuentos por entregas, pero no solamente hacían eso, sino hacían mucho más, pero ya se estaban posicionando porque ya tenían ese conocimiento, ¿no? Que ya venían de ese periodo, ¿no? Del entresiglos, de esas contradicciones que tiene que ver mucho con la modernidad, en realidad, con todo ese paradigma, pero ya tenían esa conciencia. Entonces, sí siento que es muy importante este periodo, yo siento que es clave, al menos para la mayoría de escritores, ¿no? Que también se estaban empezando a profesionalizar, ¿no? Que todavía no es que ya escribían ni nada, o sea, no habrán tenido un libro, no habrán tenido esas posibilidades, pero ya tenían conciencia del poder que tenían, ¿no? A lo mejor con la escritura, con la letra, ¿no? Como decía Ángel Ramal, con el saber de la ciudad letrada, para poder, pues, hablar de temas, ¿no? Que a lo mejor les interesaba, ¿no? Sea de acá de Perú o también sea del extranjero, porque hay que reconocer que la mayoría ha viajado y tuvo experiencias, ¿no? De allá, que traían ideas de acá, ¿no? O sea, ideas de Europa y lo traían acá para ponerlo, ¿no? En cuestión. Una respuesta muy completa, muy interesante, la verdad, lo cual nos da también cuenta acerca de este estado incipiente de la configuración de un campo editorial, ¿no? O sea, bueno, hace unos meses reseñamos este libro Vigilar, Castigar, Imprimir, que hablaba de esta imprenta de la Penitenciaría de Lima, y ahí, por ejemplo, se contaba acerca de la historia no solamente de Trilce, sino también de otros cuentos, entre ellos, bueno, un par de libros de Abraham de Lomar, que justamente pertenece a esta generación. Entonces, creo que, bueno, este libro también me llama la atención, que está un poco en esta suerte de revival o de hype por pensar este periodo del entresiglos peruanos, que bien lo mencionas, que es más complejo que solamente el marco temporal, y pensar, claro, cómo se está configurando este campo editorial, este campo literario, con esos escritores cada vez más profesionalizantes, ¿no? Que es interesante, que tienen que ganarse la vida, pues, de varias maneras, ¿no? No solamente escribiendo, sino también con caricaturas, o a veces teniendo múltiples oficios. Bueno, me gustaría entrar a la obra de Miota. Como mencionaste, tiene que ver, él trabaja tanto crónicas, cuentos, tiene labor de traducción. Comencemos por las crónicas, ¿no? Una cuestión que me llamó la atención cuando leía algunas de esas crónicas son estas impresiones que tiene sobre otras ciudades, ¿no? Hay una impresión sobre Buenos Aires, una impresión sobre Montevideo, pero también, y eso me iba a preguntarme acerca de esta preocupación en aquella época, ¿no? Por parte de distintos intelectuales acerca del carácter o los caracteres nacionales, ¿no? A partir de lo que podríamos denominar idiosincrasia, ¿no? De ciertos pueblos o naciones específicas. En ese sentido, ¿cómo se inserta Miota en ese tipo de debates acerca del carácter nacional del Perú, o al menos el Perú que él conocía y sobre el cual escribía, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las crónicas sobre Lima, ¿no? Sobre las barriadas, la guachafería, el Señor de los Milagros, el tema de los chinos, ¿no? Que él aborda en alguna de esas crónicas. Sí, bueno, Lucía ahí voy a un poco citarla a ella porque ella hizo el análisis de las crónicas. Y sí, en primera instancia, igual como Lucía, yo comparto eso porque también me tocó revisar cada crónica, cada cuento. Creo que mira la ciudad de Lima, no como Salazar Bondi, pero sí mira que es una ciudad caótica, llena de contradicciones. Es más, en la misma portada ya estamos empezando a señalar más o menos de qué va a abordar, al menos sus crónicas, un poco sus cuentos, pero más son sus crónicas.
en torno a lo caótico, la variedad que hay, las tensiones que hay de por sí entre clases sociales también, ¿no? Por ejemplo, tiene crónicas sobre la calle, como tú dices, sobre la ciudad de Lima propio, ¿no? También, lo que quizás no se ve, ¿no? Porque él caricaturiza, así como lo caricaturizan a él, pues toma las referencias como Balzac, ¿no? Por ejemplo, que es más realista, por eso te da muchos detalles, caricaturiza, un poco también es psicologista porque va un poco en torno a, te describe y también como que piensa como los personajes que él escribe de la ciudad de Lima, como lo hace en la calle, por ejemplo. Y en torno a la ciudad también se moviliza no solamente la ciudad de Lima, sino también he visto que él hace crónicas y me pareció muy interesante la variedad de crónicas que hay, porque como tú dices, también menciona sobre el arte chino de Lima, sobre cómo los chinos llegaron, la migración china acá al Perú, que también lo hacen otros, como te puedo decir, lo hacen otros escritores, ¿no? Que también tienen esa influencia. No es el único que lo hace, sino debido a eso lo hacen otros más. El Art Nouveau también, porque es un crítico, o sea, como te digo, en la crónica no solamente describe, pone su visión del mundo, sino también es un crítico. Por ejemplo, en Art Nouveau, que Lucía también lo menciona, él hace crítica a este arte nuevo que le parece frívolo porque es influencia de la burguesía, es influencia del consumismo, ¿no? Un poco la postura de Walter Benjamin, que más adelante lo saldría, ¿no? Que ha perdido la esencia, el arte, ¿no? Que ya no es como antes, no es el arte primitivo que hay que volver, ¿no? Siento que de cierta manera en sus crónicas, pero más en sus cuentos, idealiza mucho el pasado, hace crítica realmente a la maquinaria, a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, por ahí tiene cierto, cuando menciona el tema de, por ejemplo, de la ciencia, nuestros institutos médicos, el mensaje y la gimnasia médica, ¿no? Donde pone en tela y juicio, o sea, el carácter positivista de la ciencia, ¿no? Como que no lo es todo, o sea, sí, refuto todo eso, pero simplemente pues hay que cuestionar esos modelos, propiamente del paradigma en el cual él vivía como intelectual, porque no solamente es un escritor, o sea, es un intelectual que piensa y que empieza a criticar y también hace esas cosas, ¿no? Y claro, obviamente está lo que tiene que ver con la ciudad de Lima, ¿no? Lima religiosa, el recuerdo colonial, ¿no? Es como lo que hacía también, me hace recordar con el tema, por ejemplo, del Señor de los Milagros, pues Abraham Valdelomar también hacía crónicas, escribió sobre el Señor de los Milagros, ¿no? Sobre los gallinazos, ¿no? O sea, tiene una escena muy, muy espectacular y también Miota tiene esas imágenes, ¿no? Propias de su subjetividad, pero al mismo tiempo no solamente se basa en Lima, sino también hace viajes, porque él viaja a Francia, viaja a Argentina, y en Argentina justamente muere. Tiene obviamente, incluso tiene por ahí una que se llama Una visita a Ignacio Merino en el Museo de la Exposición, donde se va a Montevideo, y hace una crítica de arte, literal, o sea, crítica desde las pinturas, desde los cuadros, desde el periodo, ¿no? Te dice, oye, no me gustó esto, que esto de la ciudad es lo que vi, ¿no? Los lugares más transitados de cada ciudad, ¿no? Entonces sí llama la atención bastante, igual cuando menciona los barrios altos, ¿no? Cuando menciona el Camal, por ejemplo, que es otro tema más que a lo mejor no es tan visible, pero también hasta ahí habla del Camal, ¿no? Entonces, y lo que me interesa también es que en sus crónicas hay una denuncia. Eso lo menciono sobre todo, y a mí me llamó bastante la atención cuando menciona el Choquequirao, porque el Choquequirao forma parte de Sacsayhuamán, y también habla sobre las ruinas de Sacsayhuamán, y él menciona que para él, o sea, sí, o sea, las ruinas incaicas, para él, claro, no es solamente un anhelo a volver al pasado, que los incas, que no sé qué, sino que también menciona la falta de ausencia del Estado, por preocuparse porque son ruinas, o sea, para él no está bien cuidado el lugar, o sea, hay una falta de, como hay tanto centralismo, y como él es un escritor de región, se da cuenta que en Lima está todo, pero ¿qué pasa cuando tenemos patrimonios que están ahí y que el Estado no se preocupa? O sea, de cierta manera no dice el Estado, pero dice que nadie se preocupa por esas ruinas, nadie se preocupa por el estado del Choquequirao, por el estado de Machu Picchu, que después termina siendo una gran maravilla, pues en ese tiempo él veía que no había atención. Y hay otro que también me llamó la atención entre todas sus crónicas, que es En pro de la lectura, ¿no? Donde ahí te anticipo un poco de quién es el lector que más lee, son las mujeres, y dices, eso, a ustedes me dirijo, o sea, se dirige a las mujeres. Claramente, pues, no sé si es por un tema, pues, o sea, que las mujeres ya están accediendo a la letra, ¿no? Y todo lo demás, pero son las que más consumen novelas de folletín, y ella lo tenía clarísimo, ¿no? Pero también menciona que el tema del libro debe ser descentralizado, que no debe quedar ahí, o sea, que deben repartirse, ¿no? Entonces, siento que también hay denuncia, o sea, siento que también hay crítica, más allá de escribir o más allá de criticar o poner o sea, de los viajes que él hacía a Francia, los viajes que él hacía a Argentina, siento que también ahí hay un diálogo, ¿no? O sea, siento que hay un crítico, siento que hay un intelectual, que hay alguien que ha leído, o sea, alguien que sabe más o menos de lo que habla, ¿no? Obviamente que ahí podemos cuestionarnos si está bien o no, o sea, si se puede pensar o no, pero siento que incluso hay temas que todavía siguen vigentes, ¿no? Que por ahí todavía repercuten, pese a que Miota ya lo veía, o sea, en su tiempo ya lo veía, pero quizás ahora también lo vemos y no ha cambiado mucho, ¿no? Todavía, y hay situaciones que se siguen replicando. Entonces sí, siento que sus crónicas son variadas, siento que hay un tema social, como dice Lucía en sus crónicas, ¿no?
siento que hay ese afán de caricaturizar, de mostrar quizás a lo mejor lo que no se quiere ver, ¿no? Del tema del arte, ¿no? Y obviamente la modernidad, la industrialización, ¿no? Ese tema, ese paso que también estamos pasando, ¿no? La burguesía, ¿no? Y también la indiferencia social, ¿no? La indiferencia creo que se ve más en sus cuentos, ¿no? Que los finales son trágicos, hay injusticia, creo que ahí se refleja más, pero igual él lo menciona, ¿no? O sea, como un crítico, como alguien que ve, y eso lo decía Lucía en una presentación, ella misma lo mencionaba, que es como, se posiciona como el artista, ¿no? No quiero decir profeta, pero el que sabe más y que lo ve, porque nosotros, los otros, los guachapos o los ciudadanos, no lo vemos, porque no tenemos ese saber letrado, ¿no? No sabemos y simplemente vivimos, ¿no? Nos anestesiamos y ya, pero él sí lo ve. Y eso es una posición que él adopta, ¿no? No sé si es superioridad moral o no, pero él al menos lo demuestra ahí en sus crónicas, ¿no? Y cuentos también. Es una gran respuesta, sí, porque, bueno, retomando un poco lo último que dices, claro, es que, digamos, bueno, digamos que las revistas, o sea, algo interesante es que a diferencia del libro, que el libro, digamos, a veces demora un poco en envejecer, las revistas y las crónicas y las impresiones, por ejemplo, también suelen ser textos que envejecen demasiado rápido, ¿no? Porque tú puedes decir una semana antes de las elecciones el resultado va a ser este y el resultado termina siendo completamente distinto, entonces tu opinión, tu análisis, todo eso caducó en menos de una semana, en un par de días, ¿no? Entonces, lo mismo pasa justamente con las crónicas, con las impresiones, que es la impresión, es una foto, es una instantánea del momento, pero que uno no sabe si al mes siguiente, al año siguiente las cosas cambien. Estos textos que mencionas esas crónicas acerca de promoción de lectura, del tema de las ruinas, son muy interesantes porque también nos muestran ese estado de, como dices tú, de denuncia de qué es lo que está pasando, qué se puede hacer, cómo se está pensando esto. Eh, no sé si quizás como superioridad moral, tampoco, claro, como una persona que forma parte del público, sino más bien quizás es esa distancia que, con la que piensa el cronista, ¿no? Una suerte de distancia para analizar, para ver el panorama y no como dices, o sea, estar en el día a día, ¿no? Porque a veces cuando estamos en el día a día no vemos los cambios que están ocurriendo y es más bien esa mirada un poco alejada la que nos permite vernos, no el árbol, sino el bosque, ¿no? Y mencionabas, por ejemplo, ese tema de la burguesía, el tema de los viajes, y me pregunto, porque, claro, en la introducción hablamos de esta influencia francesa. Entonces, eso también se refleja, por ejemplo, en los temas, ¿no? Muchos temas que hablan de la burguesía, que hablan de espacios, de costumbres, de ropa francesa o en todo caso europea. El nombre de personajes, ¿no? Gastón y Elena o Hélène se mencionan a cada rato. Y claro, o sea, pensamos pues que estamos hablando de el Art Nouveau, la Belle Époque, términos franceses. Francia tiene una hegemonía cultural en esa época, también con respecto a temas intelectuales. Y, digamos, me pregunto acerca de su influencia francesa, es decir, ¿qué tan común era, no solamente para Miotta, sino también para otros sectores de la época, esta suerte de inspiraciones, homenajes, guiños hacia Francia? ¿Y en qué medida, creo que mencionaste por ahí, estos autores peruanos, latinoamericanos, podían reinterpretar estos códigos, temáticas, bueno, en fin, los moldes, ¿no? Franceses y europeos en clave nacional o local, ¿no? Pienso en uno de los cuentos que mencionaste, que tiene dos partes, Guamán el Recluta, ¿no? Que tiene como subtítulo Cuento Indígena, ¿no? Lo cual ya nos saca de este ambiente europeo a pensar lo local, de cierta manera. Sí, bueno, estaba buscando también en los cuentos y sí hay influencia totalmente, claro, porque hasta le hace a Sola, o sea, le hace ahí o sea, le dedica un cuento que se llama Yacus, Sola, o sea, le dedica hasta Sola, por ahí sale con el mismo nombre, es más, estaba buscando ya, Sola y su muerte, y ahí habla del Yacus y todo, porque claro, él viajó a Francia, también tradujo a Pierre Loti, que es un autor francés, y que por muchos años, por ejemplo, le consideraban La pared del frente, que era su cuento, y tú las leí y me contabas, y yo también lo leí, y dije, no es su prosa, o sea, no sé por qué la mayoría lo atribuía a él cuando uno lee bien sus cuentos al menos, ¿sabes qué? O sea, no escribe así, ¿no? O sea, tiene influencia, o sea, se nota porque describe mucho, por ejemplo, cuando hablas de Solá, cuando hablas de Solá especialmente, ¿no? O Balzac también, son muy descriptivos, o sea, en ese momento estaba el realismo, supongo, y también ya estaban pasando por otra fase,
pues son muy descriptivos, utilizan muchos adjetivos, obviamente que tienen esa conciencia de denuncia, porque ya el periodo, pues la revolución ya pasó, entonces tienen un periodo ya de la burguesía, es más, un poco más adelantado, porque ya está el tema de la industrialización. Entonces ellos cuestionan, ya podríamos hablar incluso ya con Baudelaire también, ¿no? Que él también tiene sus crónicas, y que él ahí sí aborda, y sí sentía, al menos en sus cuentos, poemas, así, pequeños poemas en prosa, creo que por ahí se llama, sí vi, o la imagen del poeta, del pintor moderno, algo así también. Yo había leído y sí aborda, y es un poquito más incisivo, y ahí aborda la decadencia, ¿no?, de la ciudad francesa. O sea, la injusticia lo menciona, y también hay cierta ironía que me hace pensar en los cuentos de Miota al final, cómo terminan, ¿no? Ahí está por un sou, por ejemplo, no por un centavo, ¿no? Y ahí en los pies de página uno revisa, además de los personajes, también hay, obviamente, pues, instrumentos que son, y uno busca el origen y son franceses, ¿no? Yo lo pone ahí, ¿no? Lo pone como si fuera algo más, y ahí uno necesita, a veces, como son palabras que, y es más, ni siquiera ya se usan ahora en Francia, entonces uno tiene que buscar y decir, ah, sí, tiene esta influencia, ¿no? Pero en Por un sou, por ejemplo, aborda el tema del tema de Dreyfus, ¿no? El tema que por ahí mencionaba Solano, en ese contexto del je accuse, ¿no? Del yo acuso, ¿no? Y menciona la indiferencia, ¿no? La miseria también, lo veo más en sus cuentos, más que en las crónicas. Sus crónicas son un poquito más como para criticar, ¿no? Como para pasar, de sus cuentos sí son un poquito más trágicos, y yo siento que ese tono de, o sea, de injusticia, de que quiere poner, ¿no? De que quiere describir, de que quiere poner esas situaciones que son un poco incómodas y que terminan trágicamente, pero con cierta ironía, con cierta mordacidad, pues sí lo toma de cierta manera, por ejemplo, de Solá. Por ahí lo puede tomar también un poco de Balzac en la descripción, ¿no? Y era porque él justamente hacía viajes a Francia, ¿no? Y también, como te digo, tradujo a un escritor que de por sí, pues, por mucho tiempo se le había atribuido ese cuento que era La pared de enfrente, que fue erróneo, que al final fue Pierre Loti, no fue él el autor, pero nadie se dio cuenta porque pese a que, o sea, uno ya podía ver en sus cuentos que tiene cierta distinción y que uno lee el cuento de Pierre Loti nada que ver, pese a todo sí siento que hay una esencia, por ejemplo, o sea, más allá de la escritura es que mantiene el tema del pasado, ¿no? De cómo hay un anhelo al pasado y también lo toma él, pero al final termina cambiando, ¿no? O sea, termina, y es más, termina mal, termina en tragedia, ¿no? Por el tema de la industrialización, de la maquinaria, ¿no? De que la verdad para él piensa que la... Los nuevos ricos también, ¿no? Los nuevos ricos, el automóvil, Claro. sí, es bien interesante, ¿no? Eso. ¿Podrías comentar un poco más acerca de esta anécdota de Pierre Loti? Porque claro, o sea, bueno, quizás hacer una suerte de síntesis de qué es este cuento del Muro del Frente y por qué, cómo así fue que, digamos, se le dio una autoría errónea, ¿no? A Miota de este cuento. Sí, bueno, habla de una familia y es más, ahí en el propio cuento, claro, ahí mencionamos, es más en el libro, la traducción, que de por sí o sea, esta mala atribución que se le había hecho a La pared de frente, que muchos creían que era de Miota, pero al final terminó siendo de Pierre Loti, lo corroboramos más, como ya había comentado, con el artículo que le hace Owis, el investigador, que se publica en la Academia Peruana de Lengua, que ahí lo menciona Lucía, que fue en el 2020, es más, o sea, no fue hace poco tampoco, o sea, no fue hace mucho tiempo, sino que recién casi se pudo dar con que la autoría real era de Pierre Loti y no era de Jorge Miota, ¿no? Que claro, en francés tiene el nombre, ¿no? Y él lo traduce, y es de 1898, ese cuento, que claro, es casi contemporáneo con Miota, ¿no? Cuando escribía. Y sí, habla, y yo siento que eso también se relaciona con otros cuentos, porque habla acerca de madre, hija, abuela, ¿no? Personajes femeninos mayormente, ¿no? Que obviamente tienen una casa, o por ejemplo, en otro cuento que también es El pasado muerto, tienen un rancho, no son una familia, pero viven en pobreza, ¿no? Y esa casa la tienen que vender o la tienen que reconstruir, pero justamente por el cambio de modernidad que ahí no pueden sostenerse, ¿no? Y también habla acerca de que siempre hay en los personajes femeninos al menos una enfermedad, o si no es una enfermedad, pues tiene que casarse con tal, ¿no? Porque todavía seguimos con el tema de la mujer, ¿no? Que tiene que casarse para tener una posición social, por eso la guachafería, ¿no? Que había pues mujeres de clase baja, sobre todo especialmente mujeres, pero también hombres que aspiraban a esa clase, y la única manera de poder ser de la clase alta pues era casándote, ¿no? Con un hombre, ¿no? De mayor clase social, ¿no? Y insertarte dentro de esa clase social, pero aún así es arribista, pero aún así es novista, o querías aparentar estar en esa clase y ya te consideraban guachafo por ir a tal playa, por tener tal objeto, ¿no? O por saber incluso de tal cosa, ¿no? Que eso pasa en otro cuento también de un escritor, de un periodista que quiere entrar en un círculo de la marquesa y termina pues ridiculizado, ¿no? Porque no sabía y le hicieron una broma, pero él quiere tener, tiene el capital simbólico, pero quiere tener, y ya lo consideran, se puede decir, como un guachafo, ¿no? Porque debe insertarse ahí.
Entonces, sí, habla acerca de la precariedad, habla acerca de una casa, ¿no? Que va cambiando y va mencionando la monotonía de esa casa que va cambiando, pero al final me parece que no termina en nada porque termina muriendo, ¿no? O sea, ya con la muerte de estos, o sea, de este linaje que son personajes femeninos, ya la casa pasa a ser demolida, si no me equivoco, pasa al final a caerse. Es una pared que va carcomiéndose y es una metáfora porque hay una pared justo en medio de todo este linaje, hay un problema y surge que la casa, pues, pese a que se mantiene en la precariedad, hay una pared que se va hundiendo. Y él describe cómo se van guiando y al final se va cayendo, porque no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque viven en la pobreza y tienen esa herencia, ¿no? Y al final la venden y al final ya no terminan en sus manos, sino creo que termina revendiéndose, ¿no? O sea, termina por ahí terminan por ahí y anhelan, ¿no? Lo que anhelan al final es justamente la juventud, el pasado, ¿no? Cómo era esa casa y ahora va a cambiar y ahora va a pasar en manos de otras personas, de otros inquilinos, no la vamos a tener porque no podemos sostenerla, ¿no? Y eso pasa con otro cuento que también hablaba de unos ancianos, ¿no? Que tienen una finca, ¿no? Pero al final la tienen que vender, ¿no? O sea, es más, ni siquiera tienen que vender, se la quitan, ¿no? Para ahí hacer una fábrica o hacer otro tipo de cosas porque la modernidad te lo dice, ¿no? O sea, no sería pues eso, pero hay un anhelo, ¿no? Hay un anhelo de retornar a la juventud, al pasado, ¿no? Y creo que esa misma esencia, por eso el cuento, lo mantiene también en otros cuentos, ¿no? Sobre eso, ¿no? Porque siempre en Miota está la idea de que el pasado es mejor o que la juventud fue mejor y que ahora, lo que viene ahora, la modernidad de ahora, la burguesía ahora es el monstruo, ¿no? Es algo que nos alinea, es algo que nos desconecta, es algo que no está bien, o sea, para él la burguesía no es el progreso, o sea, él no mira ese progreso, no quiere ese progreso. Creo yo, eso al menos lo muestra en varios de sus cuentos, ¿no? Y también por ahí en una de sus crónicas, ¿no? Donde menciona lo alineante que es este sistema, ¿no? De la burguesía me refiero, ¿no? Todo ese sistema. Entonces sí siento que por ahí en Pierre Loti sí hay eso que, al menos yo siento que ¿por qué se confundieron? Porque sí siento que es un tema que se repite en otros cuentos, pero la escritura no, o sea, se parece un poco a Miota, sí, pero te diré que no es porque la escritura de Miota es un poquito más, más cargada, digamos, ¿no? Mucho más cargada, más dispersa, ¿no? No tiene estas rayitas, no tiene estas separaciones, ¿no? Pero sí toma cierta parte de Pierre Loti, ¿no? En sus cuentos. Sí, bueno, y bueno, otro cuento que también me gustó mucho fue este de Su Señoría la Víctima, ¿no? Que tiene como 6 partes, me pareció muy interesante porque, bueno, y creo que incluso puede llamar mucho la atención de nuestro público ahora que se vienen las elecciones, ¿no? Esto que hablan acerca un poco de este ministro que va con todas las ilusiones de, sí, bueno, me han llamado para la cartera, ¿no? De Hacienda y voy a hacer las cosas bien, pero luego le dicen, no, pero a este señor que trabaja contigo, por favor, manténlo, acá esto no puedes mover mucho las cosas, sigue lo que te dice el presidente, y bueno, frente a esta decepción del mundo de la política, pues también se suma, ¿no? Otros tipos de crisis familiar, de pareja, amorosa, o sea, como que hay una suerte de derrumbe de la crisis, ¿no? A pesar de querer hacer las cosas bien, ¿no? Digamos, se me ocurre, ¿no? Ahorita pensar como una suerte de esa visión del progreso, de lo racional, como lo que debería ser, lo que un poco te promete, ¿no? El siglo XIX, ¿no? Y sus avances tecnológicos, como en realidad también genera ciertos problemas, reticencias, digamos, no es como que quiera, no es como que, me parece que no es tanto que esté en contra del progreso, sino como que tomarlo con pinzas, como no dejarte digamos, no comerte todo el cuento, ¿no? Digamos, decir, sí, el progreso, lo racional está bien, pero con sus toques, con sus matices. No sé qué opinas al respecto. Sí, también. Creo que no está en desacuerdo tal cual. Sí siento que sus personajes, sobre todo más que él, incluso hablando, sí hay cierto anhelo al pasado, o sea, sí hay cierto anhelo que quiero regresar, quiero estar acá, ¿no? Pero porque fue mejor, ¿no? Esa típica frase que dice todo pasado fue mejor, pero en realidad todo lo contrario, en realidad, por todas las injusticias que también había y que se tapaban, porque ahí se romantiza y se tapa. Yo creo que él no cae en el lado romántico, o sea, creo que se da cuenta de eso y asume que también es necesario, porque es inevitable, ¿no? Al final esa pared se va a derrumbar y va a construirse una casa, al final los señores, los abuelitos, pues terminan perdiendo su finca, su huerta, su casa, para ser construida para una fábrica, ¿no? Claro, ya no ese espacio familiar, a lo mejor que él veía, como el arte, ¿no? Que también él decía, sí, o sea, el arte nuevo, ¿no? Pero es frívolo, pero es consumible, ¿no? O sea, ¿dónde está lo auténtico, no? ¿Dónde está? Y es un poquito romántico, sí, pero al mismo tiempo, pues es inevitable y él lo sabe, o sea, él lo sabe y por eso hace los cuentos. Y también me llamó la atención, y ahora retomando lo de
Omar y Reclutas, ahí sí se aleja un poco de la influencia, pues, netamente francesa, y menciona la problemática, así como lo mencionaba, por ejemplo, Amalia Puga Lozada, y lo mencionaba también Lastenia sobre todo, lo mencionaba acerca del tema del indio, ¿no? Que ahí en este caso en Guamán le recluta un cuento indígena, que son dos partes, pues menciona la travesía de Guamán con toda su familia, que tiene que ir al ejército, pero es por orden, y en ese tiempo creo que había una guerra, no recuerdo bien el contexto, pero llega una peste, ¿no? Ya solo una peste que también es común, la enfermedad, y que termina muriendo, pero él iba a ser como carne de cañón, o sea, iba a ir, por simplemente ser indígena tenía que ir, o sea, no iba a otra clase, solamente el indio iba a luchar por las pueles y era obligado, es más, porque si no lo mataban a él, lo mataban a su familia, entonces él por eso no quería, no tanto por un amor a la patria, creo, sino porque simplemente no le quedaba de otra, y ahí nos damos cuenta todo lo que tiene que ver todavía con el tema, o sea, con el indigenismo, con el indio en sí, cómo era apartado, relegado a la sociedad todavía, y eso también lo menciona, por ejemplo, y también Marcelo Velázquez lo menciona en su libro, ¿no? Así de cómo los indios eran, pues, tratados, o sea, eran solamente objetos, eran esclavos, ¿no? En el caso de Lastenia, ella menciona el tema de los niños, de los indios comprados, ¿no? Los cholitos, ¿no? Los famosos cholitos que eran vendidos, ¿no? Para las familias de clase alta y para su divertimento, es más, o sea, simplemente para que estén al lado de su hija, eran como un juguete para los niños de clase alta y ahí nomás los divertían, ¿no? O sea, y era una trata de menores finalmente porque eran robados, muchas veces eran robados o muchas veces eran comprados por sus propios padres que vivían en la precariedad, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de otra situación un poco más social, ¿sí? Por algo se llama un cuento indígena, no termina bien, no, porque Guamán termina muriendo finalmente por la enfermedad, pero te das cuenta del trato inhumano que hay, y él lo aborda, ¿no? Con su ironía, distanciándose, porque no hay como una empatía, simplemente lo describe la situación, pero ya con solo mostrar te das cuenta de todas esas contradicciones que hay en la sociedad, ¿no? Tenemos a la burguesía, tenemos el lado de ahí hay que avanzar, pero por otra parte tenemos una situación social que aqueja, ¿no? Y así tiene varios temas, ¿no? Así como tú dices con la influencia francesa, tiene de todo un poco, la verdad es muy, muy interesante ya que uno lee su obra completa, o sea, lees todo lo que tiene, pero sí me dejó pensando ese cuento, al menos para mí, ¿no? De cómo era tratado y también cómo dialoga con otros escritores, o sea, con otras escritoras de la época que también veían esa situación, ¿no? Que si bien no tenían una voz firme, como ya años más adelante ya vendría, ¿no? O sea, vendría el rechazo de eso y vendría la inclusión al tema del indio, al proyecto de nación, pero ya ves al menos esos atisbos, ¿no? O sea, incluso antes de Miota, estoy segura que antes de Miota también había el tema de la peste, también se señalaban el tema del indio, pero también los escritores creo que muestran, aunque sea, tiene esa, ¿cómo te puedo decir? Tiene esa Sensibilidad, cabida, claro, exactamente, pero sí, fue uno de los cuentos que más me sorprendió porque no lo esperaba ver, o sea, dije, ok, porque mayoría de cuentos iba por el lado burgués, no iba por el lado de pero también, no, entonces sí me pareció muy, muy interesante. Sí, y bueno, quizás una última pregunta, ya pensando en un cierto tipo de cuentos, específicamente hay uno, bueno, una serie de cuentos que me llamó mucho la atención, ¿no? Son estos cuentos que en realidad son como que reinterpretaciones narrativas de historias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento sobre la expulsión del paraíso, ¿no? De Adán y Eva, o sobre la resurrección de Lázaro, ¿no? Y que son cuentos, digamos, de la tradición judía, ¿no? Por ejemplo, judía, judío-cristiana, pero también hay un cuento incluso que, bueno, en particular me gustó mucho, que es El amor de Ali Mahomet primero, que ocurre en un contexto, se desarrolla en un contexto de sociedad musulmana. Entonces me puse a pensar, ¿no? Este escritor influido por los escritores franceses, esta visión de cuentos de Medio Oriente, de finales del siglo XIX, inicios del XX, me recordó mucho o sea, como que hice relación con este concepto de orientalismo de Edward Said, ¿no? Que hablaba acerca de cómo, digamos, a veces en las narrativas, en las representaciones europeas, se solía ver a estas sociedades como unos otros, ¿no? Unas representaciones exóticas, a veces como que salvajes, una belleza particular, pero siempre como que un otro, ¿no? Un otro al cual, digamos, se deba cargar de una serie de estereotipos, ¿no? Que a fin de cuentas a veces terminan por justificar o por justificar, normalizar esta relación vertical entre el europeo con la sociedad oriental, ¿no? No solamente oriental pensando en el oriente geográfico, sino también en estas comunidades otras. Entonces, un poco pensando ahí, no sé si coincidirías de que o sea, dirías que estas visiones de estas comunidades otras, ¿no? La judía, la musulmana, me parece que hay un cuento vinculado al Asia, me parece también, está mediada por este doble filtro, es decir, un filtro orientalista de los franceses y luego ese segundo filtro de estos autores latinoamericanos que están leyendo sobre Oriente a través de
de estos cuentos franceses, que los traducen. Lo digo porque, no sé, podría también verse en algunos de estos temas que están presentes en otros cuentos de Miota, ¿no? Sí, yo creo que en parte es eso, o sea, creo que cuando viajó a Francia, cuando empezó a leer a Balzac, cuando empezó a leer a Solá, incluso también Flaubert creo que tiene una novela que se llama Salomé, que también tiene un tinto, varios lo han dicho que es orientalista, ¿no? Y también por el arte mismo, que ya se vive pues en Francia, ¿no? En el periodo de 1800, pensemos en el periodo, incluso en el propio arte mismo, ¿no? Ya ahí se inserta el tema con los simbolistas, ¿no? Y a Baudelaire también menciona, o sea, en sus poemas, Verlaine seguramente referencias también eso con el decadentismo, o sea, también lo toman como parte estética cultural, o como parte estética claramente en sus obras, en sus pinturas, ¿no? Y eso en el movimiento simbolista, sobre todo, ¿no? En las pinturas de Salomé, por ejemplo, no recuerdo el nombre de los pintores, pero hay varias pinturas donde mencionan el tema del exotismo, ¿no? Ahí lo mencioné, y después los pintores postimpresionistas que también toman un poco de eso, ¿no? Sí siento que tiene que ver mucho, ya sea en su viaje, porque sí llegó a viajar a Francia, sí llegó a estar un poco en ese mundo, pero también siento que también las lecturas, como tú dices, de los escritores, basan justamente en las traducciones que hacen los escritores franceses, ¿no? Porque ellos son los que tienen más cercanía geográfica de por sí, los que viajaban más, porque obviamente por la distancia geográfica les quedaba más cerca y les llamaba la atención y como dices, los exotizaba. Eran el otro, para ellos creo que es el gran otro, ¿no? Literal, está en España, seguramente como ¿cómo se llama? En España con la influencia los que, o sea, con el arte que tuvieron moriscos, o sea, con la influencia pues árabe también tienen ahí, ¿no? Igual Francia, o sea, igual porque también tenían colonias y todo lo demás ya después en África. Entonces sí siento que hay cierta manera, o sea, siento que los escritores del periodo, o sea, de Miota, ¿no? Igual, más que, o sea, ir allá, era lo que ellos leían, ¿no? Lo que ellos sabían, tanto de los escritores que eran referentes para ellos, de sus traducciones, ¿no? De las pinturas, ellos eran lo que interpretaban y es un imaginario de por sí, ¿no? O sea, no es lo real. Incluso para los propios escritores que escribían sobre eso, los franceses, ¿no? Que era, o los de Inglaterra, todos los escritores de allá, también es un imaginario que hacen, ¿no? Sobre el otro que es un salvaje, ¿no? Sobre los gitanos, por ejemplo, ¿qué no se dice sobre los gitanos, ¿no? Lo que hacía Víctor Hugo, ¿no? Con Notre Dame y todo eso, ¿no? Y así con otros tipos de relatos, pues, ¿qué nos exotizaba, ¿no? ¿Qué es lo que se vendía, ¿no? ¿Qué es lo que ellos en su imaginario, pues, construían sobre este otro, ¿no? Y que domesticaban muchas veces también. En el caso de Miota, siento que más hace una reinterpretación, porque que sepamos, no viajó hasta allá, o sea, no tuvo un contacto, pero sí me resulta interesante porque, así como tú dices, hay otros escritores que lo hacen, como El amor de Ali Mohamed, ¿no? Y así también con El amigo del rabí, con las influencias judeo, con las influencias bíblicas. No fue el único, también por ahí Valdelomar también habrá hecho cuentos sobre la Biblia o cuentos con personajes por ahí cristianos. El caso que yo tengo un poco más acá presente, o Clemente Palma, que también tiene como referentes bíblicos, algo así, pero hace reinterpretaciones, ¿no? Y lo subvierte más, ¿no? O sea, no es el relato bíblico oficial, sino que ellos mismos lo imaginan, crean, ¿no? Ya sea para criticar a la institución religiosa, ¿no? O ya sea porque simplemente también tiene un lado estético, ¿no? Que ellos quieren sacar, ¿no? Imágenes, simbolismos, ¿no? Toda la mitología que hay detrás, ¿no? Para ellos, ¿no? Como es exótico, pues se atrapa, ¿no? En el caso, pues, de él, y en el caso de otros escritores, se me viene a la mente Enrique Moreno TLC, que es un escritor contemporáneo, Valdelomar, que también dentro del canon pues ha pasado ninguneado, pero recomiendo bastante su libro de cuentos, y él también, por ejemplo, tiene cuentos bíblicos, o sea, tiene cuentos bíblicos, tiene cuentos donde algunos de sus protagonistas son judíos. Es interesante ver esa faceta de cómo escritores peruanos también ya de por sí también le interesaban esos temas, y ya el mismo modernismo también, pues por la influencia que tenía de viajes, ¿no? De la conexión, ¿no? De estos cambios, obviamente pues ya tenían esa influencia y empezaban a escribir, ¿no? Sobre este tipo de otro, ¿no? En este caso, que viene del Medio Oriente, ¿no? También tenemos a José Antonio Román, que también tiene, más que cuentos, tiene una crónica de viajes, que se llama Sensaciones del Oriente, porque él llega a viajar al Oriente y te dice sus experiencias que tuvo allá en Medio Oriente, ¿no? Es interesante porque sus escritores ya de ese siglo, José Antonio Román es, por ejemplo, contemporáneo, ¿no? También es un escritor de entre siglos. Es interesante porque ya los escritores viajaban, se informaban, o bien reinterpretaban, ¿no? Y no solamente eran escritores de acá, o sea, estamos acá pendientes de la realidad, sino estamos pendientes de otras realidades y pues nos ponemos a crear, ¿no? Nos ponemos a imaginar, porque en sí Miota no tiene crónicas.
sobre Medio Oriente, o sea, no ha viajado, por eso no tiene crónicas, si no las hubiéramos versionado, pero tiene, pues como tú sabes, relatos, ¿no? Que obviamente que no son relatos oficiales, como les digo, sino son relatos de pasajes bíblicos o personajes que le llama la atención y que quiere subvertir, o que quiere contar su propia historia, ¿no? Ya más adelante, por ejemplo, Saramago, mucho más año más contemporáneo, lo haría con la vida de Jesús, ¿no? Que humaniza un Jesús y que subvierte lo que se decía de Jesús, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces me pongo a pensar que sí ha habido casos, o sea, ha habido casos de, incluso más que Miota, Valdelomar, Clemente Palma, Moreno Tellez, habrá habido más seguramente que optan esta postura y que intentan reinventar o cambiar, ¿no? O incluso subvertir en algunos casos, ¿no? Esta mirada del discurso oficial religioso, ¿no? Lo que te dice la Biblia, ellos con su imaginación pues crean otra historia, ¿no? Se trazan y ya ahora contemporáneo, se me ocurre Saramago, pero sí seguro que habrá muchos escritores que habrán pensado de otra manera, ¿no? Esta influencia en esa bíblica y en el tema, pues, de Medio Oriente, ¿no? En el tema oriental, en el tema del orientalismo, pues sí, yo creo que sí se cumple lo que dices ahí, y es más, habría que estudiar estos cuentos, que por ejemplo, te cuento que al menos en las presentaciones no hemos podido abordar, por ejemplo, esta influencia, ¿no? Pero sí sería interesante que más adelante haya estudios, ¿no? Sobre cómo los escritores reinterpretaban esto, ¿no? O sea, un estudio no solamente con Miota, sino en general, ¿no? Porque creo que todos tienen. So, estos escritores, sobre todo de tránsito de entre siglos, creo que sí lo tienen más presente, ¿no? Por ahí uno que otro, pero sí hay. No, y resulta interesante esto, o sea, no solamente para hacer estudios, sino también incluso antologías, ¿no? Ya quizás ahí anticipando lo que podría también explorarse en recopilación de cuentos que tú mencionas. Y claro, ver un poco también, o sea, porque se me ocurre, bueno, ahí habría que revisar bibliografía especializada acerca de, bueno, esta literatura sobre los judíos, esta literatura judía de entre siglos, tanto en Francia, su recepción acá, porque claro, o sea, nosotros pensamos, bueno, hace poco en la Feria del Libro de este año se publicó esta versión del repertorio hebreo, ¿no? O sea, esta revista donde participaba José Carlos Mariátegui, pero claro, ya es un periodo de la década del 20, o sea, un periodo post Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, ¿qué cambia en la forma de, bueno, hasta qué punto algunas cosas cambian con respecto al tema de las representaciones sobre los judíos, de las voces de los judíos o las voces, porque recordemos, claro, que desde entre siglos estamos pensando en este periodo de auge de una también intelectualidad judía, ¿no? Principalmente en Austria, Alemania, o sea, Sigmund Freud también, que tiene pues estas obras en las cuales habla de una suerte de reinterpretación del Antiguo Testamento. Entonces, claro, pareciera que hay, me da esa impresión, ¿no? Sin ser experto en este periodo, que hay como una suerte de presencia en la literatura, en distintas obras, está la presencia de los judíos, pero también del otro, ¿no? No solamente, como dices tú, en representaciones de símbolos, arte, pero también no solamente como ese objeto quizás otro, me da también la impresión de que ellos mismos o otras comunidades los están viendo de otra manera, ¿no? Mencionaste el caso Dreyfus, ¿no? Con Solá, entonces yo creo que por ahí sería interesante revisar en general bibliografía al respecto y ver, claro, cómo se reinterpreta, cómo se traduce en marcos locales, ¿no? Con la comunidad judía de acá, con cómo se piensa con otras comunidades también migrantes, no solamente en Perú, sino en América, ¿no? Entonces, claro, creo que ahí se abren pues muchas líneas de investigación para seguir abordando acerca de ese tema, ¿no? Que tiene que ver con circulación de ideas, de personas, y el modernismo a fin de cuentas, ¿no? No sé. Sí, totalmente. Creo que deberían haber, o sea, siento que en la literatura parte del canon, no sé, y lo que debemos, además de obviamente insertar a Jorge Miota, más allá de insertar a Jorge Miota, creo que sería importante, y creo que, por ejemplo, Daisy Sarabia Srimuni hace un buen trabajo con el tema de su tesis de orientalismo, o sea, pues buscar en las revistas, pero más allá de ella siento que hace falta más. O sea, nos quedamos en el aire, o sea, creo que hace falta estudiar más de la inmigración china, ¿no? También de los otros, de Medio Oriente, ¿no? La influencia judía, que eso al menos yo no lo he visto en estudios tanto, y sobre todo escritores de archivo, ¿no? Que también reimaginaron, pero incluso también como Román en su caso, él sí viajó, o sea, tiene por ahí un libro que esperamos que se reedite, y así con otros proyectos editoriales, o como dices, con estudios, incluso con estudios mismos, o sea, con ya contribuir con algún estudio, ¿no? Con alguna investigación, y por qué no más adelante hacer un proyecto editorial que también tenga que ver con esas voces, ¿no? Que siento que todavía hay mucho material. Yo me voy a otra corta acá 2 cuentitos, creo 2 o 3 cuentos, no es mucho, pero igual siento que así como en Miota hay otros escritores que ya estaban escribiendo peruanos, me refiero a peruanos y también latinoamericanos, estoy segura que el corpus se extiende un montón, y ni hablemos de los escritores, pues obviamente que son allá europeos, ¿no? Que habrán tenido sus propios imaginarios, ahí siento que sí son un poco más estudiados, o sea, me parece que ahí sí lo tienen mejor mapeado,
pero igual siento que aportaría mucho, ¿no? Dar luces y más allá de lo que hay de los chinos, del tema del indio, que también acá está presente, ¿no? ¿Quiénes son nosotros, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero bueno, sí, sí es un buen tema, creo yo, para investigaciones, ¿no? Para editorial. Sí, y bueno, ya un poco para cerrar la entrevista, más bien te agradecemos, Carmen, por estar presente acá en esta entrevista. Bueno, acá hemos estado conversando acerca de este libro, Jorge Miota, El rescate de un escritor de entre siglos peruano, con el estudio preliminar de Lucía Gómez. Y bueno, queríamos preguntarte ya, en tanto siendo una de las directoras del Lamparero Alucinado Ediciones, que se ha encargado de hacer justamente este rescate editorial. ¿Qué otros proyectos, no sé si nos puedes comentar, ¿no? ¿Qué otros proyectos tienen? Si hay otras instancias, otras presentaciones de este libro que están pensando hacer, ¿cómo podemos adquirir este libro? ¿No? Sí, gracias Luis. Sí, bueno, comentarles que el libro ya fue presentado de manera obviamente presencial acá en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Lima, Arequipa, en Lima, Arequipa, Cusco y Ica también lo presentamos. No van a haber más presentaciones, al menos de manera presencial, ya vamos a ver anunciando, pero creo que con esta entrevista virtual y que va a quedar incluso grabada y pueden ahí revisar, ¿no? Que son temas como les había comentado que en las presentaciones, por ejemplo, las preguntas últimas que me has hecho no son preguntas que realmente hayamos expuesto o hayamos presentado, ¿no? Entonces me parece que eso le da cierto peso al libro, ¿no? Le da mayor seriedad, le da mayor quizás complejidad, ¿no? Al libro en lo que presenta, así que por eso te agradezco y esto va a ser el espacio, creo que con eso vamos a cerrar, pero el próximo año esperamos estar en otros espacios, en otras ferias, a lo mejor presentando el libro, que todo eso ya lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales, en el Lamparero Alucinado Ediciones, así que síganos si les interesa nuestro trabajo. Igual en nuestras redes nos pueden, para adquirir el libro, al menos el de Jorge Miota, tanto nos pueden escribir en nuestras redes sociales, el Lamparero Alucinado, en nuestro Facebook, Instagram, WhatsApp, también tenemos página web, que también vamos a anunciar acá en un mes más, porque todavía falta algunas cositas pulir, pero nada, cuando ya esté vamos a anunciar y ahí pueden también pedir por WhatsApp, obviamente, y si no, también están en las librerías, que también vamos a hacer un flyer justamente para eso, pero pueden adquirir en librerías como Inestable, El Virrey, acá en Lima, aunque sea me refiero, pero también hay librerías de regiones como Grandífer, de Cusco, ¿no? De Ayacucho y de Trujillo, por ejemplo, ahí están los libros de Miota, en Ica también, no, en Ica no está, en Arequipa, en la Cabla Salvaje también pueden encontrar nuestros libros, ¿no? En Cajamarca también, en la Casa del Libro, y así, bueno, todo esto que te estoy comentando lo vamos a poner en un flyer, pero acá en Lima al menos lo pueden adquirir con nosotras, pues escribiéndonos con la librería Inestable, El Virrey, No Lancome también, la librería Casa de la Cultura Peruana, librería Cultura Peruana, discúlpame, y así, ¿no? Y así estaremos distribuyendo más el libro para que tenga alcance, y ya en las ferias también lo van a ver del próximo año, ahí este librito para quien lo desee adquirir. Y bueno, sobre los proyectos que se vienen, no puedo decir mucho, la verdad, por un tema editorial, pero solo diré que se vienen antologías, que siento que sí van a ampliar un poco el panorama peruano, porque eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Finalmente, poner en nuestra editorial lo que son rescates, y queremos justamente, pensamos mucho en las antologías, pensamos mucho también ¿cómo te puedo decir?, en trabajos de archivo, ¿no? Entonces sí va a haber eso, sí te puedo anticipar que van a haber trabajos de archivo, van a haber ensayos, próximamente ensayos académicos de autores, o sea, escritores propiamente, ¿no? Autores que van a unirse también a nosotras. Pero nada, todo esto vamos a anunciarlo en nuestras redes sociales, ¿no? Va a venir el tema de literatura y enfermedad, la editorial hace mucho eso, entonces vamos a volver con ese tema otra vez, con tres proyectos grandes de literatura y enfermedad, que siento que, como te digo, van a replantear un poco el canon literario y va a haber creo que mucho de dónde tocar ahí, de autores, de libros y eso. Entonces, nada, ya con estas novedades creo que por ahora puedo decir eso, pero ya se van a enterar todo en nuestras redes sociales. Y más bien agradecerte, Luis, por la lectura, también por la lectura, por todas las preguntas que has hecho, que han sido bien elaboradas, y nada, agradecerte por el espacio también. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias también por el libro, la verdad que ha sido pues refrescante, y creo que esa entrevista pues muestra este lado interdisciplinario, ¿no? De esta página, de este espacio, ¿no? Acá, bueno, está el libro. Recuerden, por favor, que también tienen nuestra reseña, ¿no? Del libro, que está disponible en nuestra página web, la cual pueden acceder, bueno, desde el enlace que está en Facebook, desde nuestra
desde nuestra bio en Instagram, por favor revise también las reseñas, que ahí justamente se comentan algunos de los puntos que hemos estado mencionando aquí. Y bueno, nada, agradecerte, Carmen, agradecer la labor editorial. Y bueno, a nuestro público también agradecerles, y nos estamos viendo en una muy próxima oportunidad. La semana que viene se vienen un par de entrevistas muy interesantes ya para ir cerrando el año. Así que bueno, aquí no descansamos. Y bueno, estén atentos a nuestras redes que se vienen, como digo, novedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.